días. En la entrevista de hoy tenemos a don Santiago Boigues, un sacerdote valenciano, párroco de Gorgos, Gota de Gorgos. Estuve de cura, de párroco de Gata de Gorgos. Sí, 20 años, nada menos. En diferentes lugares de la diócesis de Valencia. Eso es. Y desde hace 4 años. 4 años es el secretario técnico de la Comisión Episcopal del Clero, de la Conferencia Episcopal Española. Vamos a hablar del clero, lógicamente, que es su especialidad, y de cualquier otra cosa que vaya surgiendo a lo largo de la conversación. Bienvenido, Santiago. Gracias. ¿Cuántos curas hay en España? Por empezar, por el número. Actualmente más o menos habrán unos 19.000 sacerdotes en la diócesis, en las diferentes diócesis. Más o menos serían 17.500 serían clero secular, clero secular. Los restantes serían clero regular con misión pastoral. O sea, para que nos entendamos, curas y frailes, digamos. Sí, religiosos que tienen parroquias que están también sirviendo y colaborando con la pastoral de conjunto. ¿Es un buen número? ¿Es un número para los tiempos que corren? Siempre se necesitan más sacerdotes. De hecho, hay ya unos 500 sacerdotes extranjeros que están colaborando con estos sacerdotes a nivel de atención de las parroquias. 500. Ahora vamos a hacer ¿En toda España? En toda España, sí. 500 sacerdotes con misión pastoral. Hay que saber distinguir estos sacerdotes con los sacerdotes que están estudiando, y para que puedan mantenerse se les da unas parroquias para que puedan un poco tener un tipo de ingresos, porque hay veces que vienen en situaciones muy a lo que sea, ¿no? Entonces, pues bueno, hay una realidad de sacerdotes que vienen de otras nacionalidades para ayudar a estos sacerdotes, y siempre hace falta más sacerdotes. Los 500 son lo que llamábamos antes los curas importados. Bueno, ¿cómo llegan? ¿Por qué vienen aquí? Cuando en sus países respectivos también habrá necesidad de clero. Sí, lo que ocurre es que también hay que tener claro de que es una riqueza que vengan sacerdotes de otros lugares, de todas otras nacionalidades. ¿Por qué? Porque ellos tienen una cultura diferente a la nuestra y nosotros también tenemos que enriquecernos de ellos. Como ha habido iniciativas en otros tiempos, la Oxa, Yemen, etcétera, pues también yo creo que es una bendición del Señor, ¿no? Que vengan otros de otra cultura para enriquecernos. Es verdad que lo que hace falta, y ahí la Conferencia Episcopal ha estado trabajando mucho en los últimos años, hace falta una verdadera acogida y una verdadera preparación de estos sacerdotes para que se puedan integrar en nuestra realidad concreta, ¿no? ¿Son bien recibidos aquí? Depende de los lugares, Hay sitios que sí, hay otros que tendríamos que cambiar actitudes, ¿no? Porque es verdad que no todos tienen una buena motivación, Hay algunos que no tendrían que venir, hay otros que vienen con un espíritu muy bueno, y luego la realidad esa de seminaristas que vienen para formarse y quedarse, esto está siendo un poquito problemático. Entonces, hoy por hoy se está generalizando un obispo que pide a otro obispo que tiene muchas vocaciones y muchos sacerdotes de diferentes lugares del mundo, especialmente estamos hablando de Latinoamérica y de África. Pues yo te pido unos sacerdotes, y esos sacerdotes vienen bajo una serie de condiciones durante unos años y después se vuelven. O sea, es siempre ad tempus, no se incardinan aquí oficialmente, sino que están incardinados en sus... Lo que se está generalizando es eso. Es verdad que hay veces, hay situaciones concretas que ahí puede darse sacerdotes que vienen y por X motivos ven que está muy bien y que hace falta y se quedan tan contentos que llegan a pedirle quedarse en la diócesis, ¿no? ¿Ellos se integran bien? ¿Conectan con la cultura española? Bien, ahí está el reto. Hay algunos que sí, bueno, si vienen de Latinoamérica es fácil porque los latinos nos entendemos, ¿no? También es verdad que ellos suelen ser mucho más tranquilos, los latinoamericanos y tal. Nosotros somos más temperamentales y a veces te dicen de que es que parece que los españoles están siempre enfadados, sí, ¿no? Siempre enfadados, y es que no tienen tiempo, es que no paran y se hacen sus montajes, ¿no? Y es verdad que bueno,
Pero creo que realmente hay experiencias positivas y experiencias negativas, experiencias de sacerdotes de otras nacionalidades que han ido con buena voluntad y se les ha puesto en unas situaciones que se han tenido que marchar, ¿no? Es el reto que tenemos, de que haya ese mutuo enriquecimiento, ese encuentro y esa colaboración y bueno, y ahí estamos trabajando. O sea que antes exportábamos, seguimos exportando curas, seguimos mandando misioneros, ¿o no? Sí, sí. De hecho, los obispos... Menos, pero... Los obispos están decididos a que eso se mantenga, porque sería una pobreza para España el que solamente nos dedicáramos a nuestros problemas y no estuviéramos sensibles a otros que también lo están necesitando, ¿no? Bien, ahí hay mucho que ir mirando y hay mucho que ir trabajando, pero vamos, los obispos, hasta obispos que dicen, yo si tengo dos vocaciones, yo pienso una enviar a misiones y otra para atender a la diócesis. ¿Las misiones diocesanas siguen funcionando o van disminuyendo? Sí, sí. Hay voluntad de que continúen. Hay voluntad de que continúen. Está claro de que el clero que está en misiones se está envejeciendo y de aquí a unos años habrá que ver, ¿no? Pero por lo que yo conozco y por lo que yo veo, los obispos están decididos a mantener esas misiones. ¿Qué edad media tenemos del clero en España? Edad media, actualmente está por unos 64, 65 años por ahí. Esa es la media. La media nacional. Nacional, sí. Que fluctúa mucho entre diócesis, ¿no? Sí, sí. Hay diócesis, por ejemplo, como Alcalá de Henares, Getafe, Toledo, que la media es 50 y tantos años, 50 y tantos. Luego la San Sebastián, que es la diócesis que más, pues ya son 70 y tantos años. 70 de media, sí, sí, sí. Entonces ahí es imposible que haya relevo generacional. Bueno, lo que pasa es que quiere decir que de aquí a 5 años, máximo 10 años, pues hay diócesis que va a ser muy difícil que puedan atender su labor que están realizando. Entonces, por eso los obispos están compartiendo mucho y buscando juntos pistas por dónde hay que trabajar para que hayan diócesis que no estén tan mal dentro de 5 o 10 años. Y hay un plazo muy corto. Sí, sí, sí. Y una situación realmente dramática, porque estamos hablando de que diócesis como San Sebastián no van a poder atender ni siquiera los grandes núcleos de población. Estamos hablando que de aquí a 10 años un presbiterio de 400 sacerdotes, estoy hablando de Bilbao, de aquí a 10 años se va a quedar en 100 sacerdotes. Pero estamos hablando de diócesis donde el clero está muy envejecido. También es verdad que hay diócesis que tienen vocaciones y que cada vez más tendrán que enviar más sacerdotes. Por ejemplo, don Carlos Osoro, el actual arzobispo de Madrid, en sus homilías ya iba diciendo a Valencia de que vamos a tener que enviar más sacerdotes a otras diócesis necesitadas, ¿no? Y eso es tal vez ahí un poco el punto que cómo se tiene que hacer también esta realidad va a ser adelante. Ese es el proyecto que están discutiendo en este momento los obispos, que nos anunciaron el otro día en rueda de prensa, ¿no? La redistribución del clero en España. Los obispos están, cuando haya un problema que a todos afecta, lo primero es escucharse, ¿no? Escucharse y ver lo que el Señor está pidiendo, ¿no? Y luego, pues no tener miedo y afrontarlo y buscar medios comunes para poder solucionar esto, ¿no? Entonces, está claro de que hay muchas respuestas a la falta de clero, hay muchas respuestas, ¿no? Una de ellas, ciertamente, es enviar más sacerdotes españoles a diócesis españolas, ¿no? Esto se ha hecho siempre. Yo en Valencia sé que hay sacerdotes valencianos en las diócesis cercanas, por ejemplo, Castellón, por ejemplo, Alicante, y bueno, y siempre se presenta el caso de Toledo. Toledo ya ha enviado 150 sacerdotes a diferentes iglesias de España, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que organizarlo. ¿Por qué? Porque hay diócesis, hermanas, que de aquí a 5 o 10 años va a necesitar mucha ayuda, ¿no? ¿Con qué criterios estáis pensando en esa redistribución? Sí, ¿En función de qué? Lo que pasa es que los criterios son difíciles de determinar porque la Iglesia funciona pues párroco, obispo y papa. Entonces, claro, es el obispo, en comunión con el papa, por supuesto, y con la ayuda de sus sacerdotes, la que tiene que determinar. Y luego, pues yo creo que lo más normal va a ser obispo a obispo, ¿no? Obispo a obispo, ¿no?
tal vez a nivel de provincia eclesiástica, a ver qué se puede plantear, pero no es tanto la conferencia episcopal, sino son otras instancias las que habrá que ver cómo se tiene que plantear. Al final es un obispo que habla con otros obispos y juntos buscan alguna solución, ¿no? Pero primero tienen que estar concienciados, es decir, están realmente concienciados de que tienen que compartir Totalmente. Unos con otros. Es decir, la situación de que contabas de San Sebastián comparado con Toledo, es decir, es abismal, ¿no? Sí, sí, está claro que yo, por lo que conozco, mi experiencia son 4 años, yo veo que sí, los obispos están muy sensibilizados y preocupados por este tema, ¿no? Por supuesto hay otros muchos más, pero este tema hoy está siendo ya, es que ya está marcado, son 5 años, la cosa se agudiza, y 10 años la situación ya es, vamos, de mucha urgencia, ¿no? Ciertamente. Pero hay muchas respuestas, también hay que decirlo, ¿no? ¿Cuáles son otras? Algunas otras. Sí, por ejemplo... ¿Una iglesia más laical, por ejemplo? Bueno, lo que está claro es que promocionar el laicado es necesario, ¿no? Los laicos tienen que ser ellos en el mundo, ¿no? A veces tenemos laicos que van a unos servicios, a las parroquias, y los laicos, su sitio es el mundo, ¿no? Y ser testigos en el mundo y cambiar las estructuras de pecado en una cultura basada en el amor, ¿no? Pues lo sabemos, ¿no? El laico tiene que estar en el mundo llevando el evangelio al mundo, ¿no? Los sacerdotes también. Pero ayudando a los laicos, ¿eh? Los sacerdotes se dedican a las parroquias y no pueden llegar a todo, ¿no? Ciertamente los laicos tienen que colaborar. También es el ritual que ya hace bastantes años que está, el ritual de celebraciones dominicales sin presencia del sacerdote. Eso ya hay diócesis que ya lo están haciendo. Hay diócesis que hasta una preparación muy exhaustiva, 150 laicos que estaban colaborando con sus sacerdotes y religiosos y religiosas para... ¿Esos son los equipos que llaman de pastoral? Zonas pastorales, sí, más en sería... ausencia de presbítero. Sí, bueno, hay celebraciones dominicales sin presencia del sacerdote. Eso es un ritual que ya hace mucho tiempo que está aprobado, que ciertamente habrá que acudir, y ya se está acudiendo a él para cuando hay muchas parroquias y un cura no puede llegar a todas, ¿no? Entonces tal vez a los núcleos más importantes y los menos importantes de tarde en tarde, pero bueno, está claro que hace falta una colaboración. Las zonas pastorales que se habla pues suelen ser grandes zonas, muchas parroquias, donde hay 1, 2 sacerdotes, un diácono 2, religiosos, religiosas y laicos, y tienen que atender. El camino de los diáconos tampoco se ha explotado demasiado. Después del concilio, que llevamos ya muchos años, y bueno, se anda ahí con... Sí, ciertamente el laicado, el diaconado permanente se debe ir conociendo más. En los últimos años, ahí me ha cogido a mí de lleno, se ha avanzado mucho en la clarificación del lugar que el diácono permanente tiene que desarrollar. Habían unas normas para la vida y el ministerio de los diáconos que ya había que revisar, se ha revisado. Los obispos, cuando salió el documento, porque había que actualizarlo para esta nueva etapa, pues los obispos, cuando empezó a hablarse del tema de diaconado en la plenaria, pues dijeron, no, ahora no vamos a hablar del documento, hablemos entre nosotros, ¿no? Porque ha habido una gran etapa de empezar el diaconado permanente, ¿no? Era pobre, ¿no? Una iglesia española sin una realidad fuerte del diaconado permanente, pues eso no se veía, ¿no? Entonces hubo una etapa de poner el diaconado en las diócesis, eso ya se ha dado. Surgieron problemas y los obispos querían hablar de estos problemas y buscar juntos solución. Ya, gracias a Dios, esa etapa ya se ha ido dando, y ahora ya con las nuevas normas que se ha aprobado hace muy poco, no más de un año y medio, las nuevas normas para la vida y el ministerio de los diáconos, pues ya los obispos tienen claro lo que quieren en torno a esta riqueza, a este ministerio también ordenado, ¿no? Y bueno, actualmente va a más. ¿Cuántos diáconos hay en estos momentos? ¿Diáconos permanentes? Diáconos permanentes actualmente habrán pues unos 406 diáconos ordenados, y hay 85 preparándose para la ordenación. Pero también mal distribuidos, es decir, hay algunas diócesis que tienen muchos y otras que no tienen prácticamente ninguno. Bien, es verdad que históricamente en España
la diócesis de Barcelona y la diócesis de Sevilla han sido las que más han apostado por el diácono permanente y tienen muchos diáconos permanentes. Ahora, hay otras diócesis que están empezando y hay otras que van teniendo números importantes. Por ejemplo, Madrid, Valencia también, y algunas otras más. Me parece que Valencia tiene 18 diáconos, quiero recordar, Madrid 20 y tantos, y también hay otras diócesis que tienen unos 20 y tantos, ¿no? Claro, es que eso también depende. El obispo no está obligado a poner diácono permanente. Es conveniente, es una riqueza, es un sacramento, sacramento de Cristo servidor, ¿no? Pero por las circunstancias casi sí, es decir, si no hay clero, algo hay que hacer, ¿no? Pero cuidado, que a veces vemos al diácono como un cuasi sacerdote, y no es así. ¿No? El diácono es una riqueza por sí mismo, es sacramento de Cristo servidor, ¿no? Lo suyo es el servicio. A veces entendemos el diaconado permanente mirando a la palabra o al sacramento. Y al diácono, sobre todo, es la caridad. Sí, el modelo clerical, ¿no? Tiene que repetir lo que... Es la caridad, el servicio. Y entonces, es por ejemplo, lo que está ocurriendo. Hay diáconos que están dedicados pues a Cáritas. Hay diáconos que están dedicados a la cárcel, a la pastoral sanitaria. Y de repente un obispo dice, yo no tengo curas para enviar a tales pueblos, pues tú, diácono, casado, normalmente son casados, tú vas a estar un tiempo atendiendo esas parroquias hasta que pueda enviar a un sacerdote. De eso ya está ocurriendo. Sí. Ya lleva el diácono, hace lo que puede durante un tiempo, cuando tiene un sacerdote tal, y vuelve. Hay diáconos que están siendo secretarios de obispos. Por ejemplo, don Ricardo Blázquez tiene un secretario que es diácono. Sí. Patricio. Claro, Patricio, y lo está haciendo muy bien. Luego también hay administradores de seminarios, que también son diáconos. Hay secretarios de comisiones diocesanas que son diáconos. ¿Por qué tienen que ser sacerdotes? Porque a veces cargamos tanto al sacerdote que al final el sacerdote es que no puede más. Ya, pero a ver, si no hay sacerdotes, si queremos seguir atendiendo a la gente, tendréis que buscar salidas a ese tipo de situaciones. Es decir, por un lado, más vocaciones, me imagino. Sí. Más diáconos también. Sí. Más redistribución del clero, ¿y qué más? Sí, pero también más pastoral vocacional. Es decir, darnos cuenta que una iglesia viva es una iglesia que florece en todos sus carismas. Una iglesia pobre es cuando no madura en todos sus carismas. Entonces, una iglesia viva es una iglesia que tiene matrimonios, es una iglesia que tiene religiosos, es una iglesia que tiene sacerdotes, que tiene diáconos. Es una iglesia viva, y lo normal tiene que ser eso. Ahora, si eso no se da, algo falla, ¿no? Entonces hace falta una pastoral. ¿Qué es lo que está fallando? Para que sigamos en un... Bueno, ayer salían las encuestas, las estadísticas de seminaristas, parece que ha subido un poquitín. Sube. Va lentamente, pero subiendo, sí. Pero seguimos, no sé si en invierno vocacional, pero... Yo personalmente creo que la mejor pastoral vocacional es que los curas estén contentos y felices de lo que viven y de lo que son. Y a veces es verdad que hay un gran número de sacerdotes que son lo que estabiliza una diócesis. Yo creo que estarán 40 y tantos % de los presbiterios son sacerdotes estables, ecuánimes, entregados, generosos y disponibles. Es verdad que hay una realidad importante, tal vez unos 30 y tantos % del clero español que es un curas cansados, curas muy presionados, que se les está estirando mucho, ¿no? Cansados por el excesivo trabajo. Muchas veces es así. Hay curas que llevan 12 parroquias, me dijeron el otro día. Y más. Por ejemplo, en Burgos, yo conozco amigos sacerdotes que tienen 20 y tantas parroquias. Parroquias muy pequeñas, pero son parroquias. Entonces, pues habrá ver qué se puede hacer. Es verdad que hoy se está pidiendo mucho, especialmente al clero joven, y las próximas jornadas de delegados y vicarios episcopales del clero vamos a tocar el tema del clero joven. El clero joven. ¿Por qué? Porque es verdad que nuestro mundo es un mundo diferente, y lo que los seminarios van aportando, pues tal vez cuesta integrarse en el mundo desde lo que uno va recibiendo, ¿no? Y entonces pues hace falta pues saber cómo podemos hacerlo mejor, ¿no? Ese dejar los seminarios y entrar en la vida diaria, en la vida en todas sus problemáticas. Pues hoy el mundo
o no te pide nada o te pide demasiado. Y son los extremos. Entonces, claro, cuando tú, un sacerdote, ha estado acompañado y de repente te envían a un lugar donde es indiferente totalmente y la gente pasa del sacerdote, es duro. O cuando llegas a una parroquia y la gente se vuelca contigo y como conocen lo que es un sacerdote y tal, te van pidiendo tanto que al final quieres y no llegas, ¿no? Pues son retos que hay que... ¿Ha perdido prestigio social? Sí, pero prestigio social... Bueno, depende de dónde, ¿no? Sí, sí. Los pueblos sigue conservando un gran prestigio, un gran... No sé, es el cura. Sí, siempre se ha dicho, ¿no? Cura de pueblo, ¿no? Yo critico a mi cura porque quiero que sea mejor, pero que venga otro de otro pueblo, de eso nada, ¿no? De eso nada, ¿no? Es verdad, la gente quiere mucho a sus sacerdotes. El sacerdote que vive lo que es y que es pastor según el corazón del Señor, la gente se enamora del sacerdote. El sacerdote es el hombre de la escucha, el sacerdote es el hombre de la cercanía, el sacerdote es el que no se casa con nadie, gracias a Dios, en el sentido de que es el que busca solución ante los problemas, es la persona, tiene que ser así, medida, ecuánime, que busca el bien de cada uno, el que al que le puedes acudir y que sabes que no va a trascender, ¿no? Cuando hay sacerdotes que viven lo que son de verdad, la gente se queda enganchada. Y hay muchos curas de esos, ¿no? Claro que sí, claro que sí. No reconocidos, es decir, muchos curas de pueblo, por ejemplo, que se han entregado y que no se les ha reconocido, no se les reconoce suficiente su labor. Por eso mismo hay que a veces no vamos siempre a los problemas y a lo que falta, que no valoramos suficiente lo que hay. Y a mí me lo dicen los curas, ¿no? Cuando vas por ahí dice, que es mucho más lo que brilla que lo que hay que purificar y limpiar, ¿no? Y luego es verdad que hay sacerdotes ejemplares y hay muchos sacerdotes que no hacen ruido, pero están, ¿no? Y hay ¿Qué le iba a decir? ¿Los sacerdotes mayores tienen suficiente para vivir con dignidad? Ese es otro de los temas que también los obispos están muy preocupados, ¿no? Especialmente la Comisión Episcopal del Clero. Nosotros allí en la comisión son 8 obispos, yo estoy de secretario, ellos son la comisión. Y el tema de los sacerdotes jubilados. Decimos que cada vez los sacerdotes son más mayores y entonces lo que está claro es que cada vez hay mayor número de sacerdotes. Entonces, como dice el directorio, no son sacerdotes de segunda categoría. Un sacerdote merece, y más después de una vida entregada a los demás, merece que se le cuide y que se le acompañe. No solamente materialmente, sino también humanamente y espiritualmente. Y eso hay experiencias. Yo el otro día estuve reunido con los delegados del País Vasco, que es impresionante. O sea, hay residencias en el País Vasco, estoy hablando de Vitoria, estoy hablando de San Sebastián, de Bilbao, diferentes que están haciendo una labor no solamente de atención, de tener residencias sacerdotales, especialmente para la edad mayor, ¿no? Sino también ayudarles, oye, pues a acompañarles espiritualmente también, ¿no? Hacer reuniones de profundización, también de lección divina, y realmente yo creo que estas experiencias pueden ayudar a otros que van haciendo camino. ¿Cuánto ¿no? cobra un sacerdote jubilado? Bueno, cualquier sacerdote en España está entre 800 y 900 euros. 800-900 euros es lo que suele estar establecido, ¿no? Y hay un fondo común que se invita a los que cobran más, pues que den más para poder equilibrar las cosas. Normalmente va por ahí las cosas. O sea, que cada diócesis implementa de los 800 hasta los 1000... 800-900 euros es un poquito la norma. Hay diócesis que es un poquito más, 1000 euros un poquito tal, pero no, la norma entre 800 y 900 ¿Y euros. los jubilados? Lo mismo. Lo mismo. Bueno, lo que ocurre es que, claro, una cosa es lo que la nómina, lo que está establecido, y luego las intenciones de misa, que sabemos que las intenciones de misa es un acto de amor que la gente hace y que además de ese acto de amor meritorio, pues se ayuda al sacerdote con un poquito más, ¿no? Cuando celebrando una misa por cada día, ¿no? Entonces, cuando hay sacerdotes que tienen intenciones de misa, pues siempre es un poquito más, ¿no? Pero bueno, yo cuando tenía un cura, en mi parroquia había un cura mayor,
pues tanto por parte de los obispados como los párrocos que tienen sacerdotes mayores, pues que no le tiene que faltar nada, ¿no? El otro ¿Por día... parte del Estado cuánto reciben? ¿400 o 500 euros? Es decir, la jubilación estatal, lo que... No, la pero es que no el Estado, funciona así. el Estado se lo da a las diócesis, son las diócesis las que administran. Vale. Pero le da un tanto por ciento muy bajo por cada cura jubilado porque han cotizado a la... Pero normalmente, a mi modo de entender, yo esto no es muy fuerte. No es muy fuerte. Ahora, de aquí a 2 años que vamos a tocar el tema de los sacerdotes mayores, pues seguro que ya me meteré más. Pero a mi modo de entender, las diócesis, que no falte nada al sacerdote mayor, que cuidemos al sacerdote mayor lo que haga falta. Y bueno, y económicamente yo sé que cuando... Es verdad que la jubilación, como cualquier otro, ¿no? Me parece que están en 500 euros, ¿no? 400, sí, 500 debe ser euros. más o menos por ahí. Sí. La jubilación de los sacerdotes que cotizan muy bajo y entonces, claro, reciben una jubilación estatal muy baja. Sí, como la agraria, más o menos, está en esa... Yo sé que cuando a un sacerdote mayor necesita algo más, pues se le da lo que necesite para que pueda vivir con dignidad, por supuesto. Sí. Después hay otra franja de clero mediano, digamos, los curas del posconcilio, los que ahora tienen entre 50, 60, 70 años, que son... ¿Cuál es mayoritario? Porque después está la franja de los más jóvenes. Sí, ciertamente los sacerdotes de mediana edad son los que están llevando las diócesis y son ciertamente el tesoro más grande, entre comillas, porque cada sacerdote es un tesoro, el sacerdote más grande de las diócesis, porque es los que estabilizan la vida diocesana. Pues son sacerdotes que ya están hechos, que ya pueden venir cosas que van a seguir y que tiran adelante, venga lo que venga, ¿no? Entonces, ciertamente, me hace mucha gracia porque los obispos están muy pendientes de los sacerdotes jóvenes, ¿no? Y tienen reuniones periódicas con los sacerdotes jóvenes. Y luego los sacerdotes mayores también suelen ir a residencias donde están ingresados, suelen los obispos ir a visitarles. Y los otros dicen, ¿y nosotros qué? ¿Y nosotros qué? Entonces me comentaron algún obispo y dice, no, yo ya lo tengo organizado de también tener reuniones para ellos, para ver cómo están y tal, momentos de compartir y tal. Ciertamente se les pide mucho a los obispos, pero tienen derecho también sacerdotes de estas edades a que el obispo esté también cercano, ¿no? Yo personalmente así lo veo y así lo reconozco, son la joya de la diócesis. ¿Los obispos están suficientemente cercanos de su clero? Lo que pasa es que a veces queremos que el obispo sea 100 de 100. Cada obispo es como es. Claro, si es un obispo intelectual, es decir, ha sido profesor toda su vida y lo hacen obispo, pues habrá que hacerlo pastoral, hacerlo más pastoral. Y hay obispos que son muy pastorales, pues que habrá que dedique más tiempo a estar atendiendo a la gente en el obispado, etcétera, ¿no? Cada obispo tiene, pues es verdad que hay obispos que tienen pues un temperamento muy abierto, son obispos muy cercanos y tal, pero por temperamento también, ¿no? Bueno, pues bendito sea, pues habrá que ver qué es lo que él carece y habrá que ir trabajando en ello, ¿no? Y el pueblo de Dios ayuda a sus pastores a ser mejores, porque, y es así, es que hay un mutuo enriquecimiento, cada obispo es como es y él da su impronta, pero también es verdad que el pueblo de Dios es como es y le da su impronta a su pastor. Si eso ocurre con los párrocos, con los obispos y también con el Papa tiene su estilo, y si acaso ya hablaremos de eso, pero realmente hay mutuo enriquecimiento, ¿no? Entonces, pues bueno, pues bien, el Señor nos da el pastor que necesitamos en cada momento, ¿no? Yo me impresionó mucho la vez que fui a la última parroquia, Gata de Gorgos, pues había una pancarta que decía, bendito el que viene en nombre del Señor, ¿no? Y como los que venían de la otra parroquia, de Casinos, me decían, mira esa frase, ¿no? Porque yo les había hablado mucho de eso, ¿no? De que hay que dar gracias a Dios del pastor que el Señor nos envía, ¿no? Ahora, hacernos a Él y también Él que se haga a nosotros, ¿no? Y bien, es verdad que yo veo obispos preocupados por sus sacerdotes, y es curioso cuando hay algún tipo de problema, es el obispo el que se lo hace suyo personal. El problema de mi sacerdote es mi problema, ¿no? Y a mí me hablan muchas veces con sufrimiento profundo. Hoy es difícil, es más difícil ser obispo que en otras ocasiones, claro. No es fácil, ¿no?
como tampoco es fácil ser sacerdote, ¿no? Porque la gente está mal, hay gente fantástica, gente impresionante, gente con mucha medida, con mucho equilibrio, ¿no? Pero hay gente descentrada y bastante descentrada, ¿no? Y entonces, claro, pues ahí está nuestra labor, ¿no? Los sacerdotes nos debemos a las personas que no están centradas. ¿Va siendo heroico ser cura hoy en España? Yo creo que es heroico, vamos a filosofar un poco, es heroico vivir, ¿no? Y es heroico aprender a saber vivir. Y es heroico vivir en la verdad del amor del Señor, ¿no? Porque el amor del Señor nos da la fortaleza para vivir y bueno, y de ayudar a los demás a que vivan en plenitud, ¿no? Yo creo que es hermoso, ¿no? Yo creo que cada tiempo tiene sus cosas. También es verdad que a veces hay montajes de esos que te dicen frases de otros tiempos, que es tiempos peores y tal. Cada tiempo tiene sus luces y sombras. Nos ha tocado vivir en este tiempo y hay que aprender a vivir en este tiempo. Ahora se le exige más, ¿no? Al cura hoy se le exige más. Al cura de hoy se le pide mucho, sí. Y a veces no se le quiere tanto. Y no se le acepta en su humanidad. Y ese es el problema. Cada sacerdote es como es. Ahora, que él ponga de su parte y nosotros pongamos de la suya, ¿no? Alguna vez he comentado, ¿no? Pues ese cura que está siempre en la parroquia haciendo cosas y tal, y viene un cura, hace una predicación de maravilla y el comentario, este sí que es cura, este sí que predica bien. O sea, el cura que está todos los días no es cura. Habrá días que predicará mejor y peor. O sea, valoramos un día a una hora y no al que está ahí sacrificado a lo que haga falta, pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, ¿no? Yo a veces creo que maltratamos, no físicamente, pero sí tal vez con nuestros gestos, con nuestras palabras, con nuestras actitudes, a los sacerdotes, ¿no? Los sacerdotes, no sé, yo creo que hay que quererlos y acompañarlos. También es verdad, los curas tienen que querer a su gente y acompañarlos, pero nosotros también a nuestros sacerdotes, como a los obispos, ¿no? Porque eso también decían los sacerdotes. Una vez me dice me levanta la mano en una asamblea un sacerdote y me dice: diga a nuestros obispos que nos quieran más. y los obispos dirán lo mismo. Y yo lo he dicho una otra vez. Y yo decía, sí, y también los obispos piden a sus sacerdotes que les quieran más, y también al pueblo de Dios. Tenemos que querer más a nuestros sacerdotes. Es verdad que los curas quieren mucho a su gente, y también el pueblo de Dios, pero tenemos que aceptar nuestras limitaciones. Veo mucho sufrimiento en bastantes sacerdotes que quieren dar más de lo que pueden dar. Y claro, es distinto un sacerdote recién ordenado a un sacerdote que tiene 40, 50 años, a un sacerdote que ya tiene una vida. A cada uno hay que pedirle lo que puede dar, y eso a veces no se da. Por cierto, ¿se entienden bien esas diferentes generaciones? Curas jóvenes, marcados por una determinada enseñanza en los seminarios, con curas, digamos, para entendernos, curas más espirituales, más jóvenes, más espirituales, y curas más mayores, más sociales. Ese es un reto que estamos dándonos cuenta ahora. A las nuevas generaciones les cuesta estar con otras generaciones. Pero esto es general. En el mundo en el cual vivimos en grupitos. Y yo estoy con mi gente y mis edades y ya está. Y eso pasa que también tiende a las nuevas generaciones a ocurrirle. Y eso no puede ser. O sea, los sacerdotes jóvenes tienen que aprender a estar con sacerdotes de otras edades y enriquecerse de ellos. Y sacerdotes mayores con las nuevas edades, con las nuevas generaciones, tienen que entregarse más y ayudarles para que no se encierren en sí mismos, ¿no? Eso es un reto, Hay presbiterios, yo lo he visto, que eso se da. Han habido obispos que han trabajado mucho sus presbiterios, en el cual todos somos verdadera familia. Y se nota que los jóvenes se hacen muy fácilmente a los de mediana y ya de edad ya más mayores, y viceversa. Pero hay otros presbiterios que te notas que están demasiado separados unos y otros. Y ese es empobrecimiento, ¿no? Ese es un reto. Que los jóvenes se integren más a los otros y los de otras edades también a los jóvenes. La redistribución que decíamos antes pasa por hacer un trasvase de curas. Hace falta, ciertamente... Con mucho número, quiero decir, no uno o dos. Es decir, San Sebastián necesita 20 o 30 o 50. Bien,
cuidado que a veces nosotros tendemos a mirar las cosas por números. El problema no son tantos números, sino hace falta visión amplia de las cosas. Hace falta ayuda. También números, por supuesto, también números. Entonces, ¿yo para qué quiero sacerdotes? ¿Para que me solucionen el problema? ¿O yo lo que necesito es sacerdotes para que reactivemos todo? Vamos, si lo que queremos es que haya vida, y la vida dará fecundidad en todos los carismas y también los sacerdotes, pues hay presbiterios que están como un poco... Es que hemos vivido tiempos muy duros. Nuestra historia reciente en España ha habido muchas cosas que han movido mucho. Y hay unas edades que están un poco como demasiado mareadas. Yo me he dado cuenta que hay presbiterios de una riqueza, donde ha habido sacerdotes, pero de una valía, que ha marcado generaciones, y que eso está ahí latente. Pero los tiempos han sido tan fuertes que están como un poco mareados. Y están un poco demasiado paralizados los sacerdotes. Entonces lo que hace falta es, pues nada, adelante, ilusionarlos. ¿El efecto Francisco no incide en eso precisamente? Aquí tenemos una referencia, aquí tenemos una ilusión, este es el camino, esta es la tendencia, subámonos al carro. Sí, no Papa... noto demasiado eso, yo alguna vez que salgo por ahí, esa sí. ilusión en el clero que se suba al carro y que dice, venga, es el momento, es la oportunidad, tenemos una oportunidad de oro. Yo creo que ahora estamos en ese momento. Los curas deben ilusionarse, deben caminar juntos, deben ponerse al servicio del mundo, ¿no? Porque eso el Papa Francisco continuamente lo dice: iglesia de salida, iglesia al servicio del mundo, las cosas del mundo son nuestras cosas, en el sentido que el sacerdote está no solamente para los cercanos, sino también para los alejados, ¿no? Yo creo que ese es el gran proyecto de futuro, ¿no? El Papa Francisco... ¿Se está entrando en esa dinámica ya? Yo creo que sí. Yo, a mi modo de entender, sí, más en unos lugares, menos en otros. Eso es así. España es muy grande, ¿no? Y luego hay sensibilidades también, ¿no? Y hay realidades también diferentes, ¿no? Y trayectorias también diferentes, ¿no? Yo, ciertamente, el Señor nos ha dado el regalo de este Papa, y bueno, pues con lo que comentábamos antes, lo que era el Papa Juan XXIII, pues después de Pío XII, ¿quién iba a venir? Pues vino Juan XXIII. Y después de Benedicto XVI, después de Juan Pablo II, pues ha venido el Papa Francisco. La Iglesia necesitaba al Papa Francisco ahora, ¿no? Pues aprendamos de él. Ese es el gran proyecto. ¿No le da la sensación de que a esa ola ilusionante se está subiendo más los laicos, incluso los ateos, que alguna gente de la propia institución? A mí me llamó la atención el encuentro de rectores de este año pasado. Rectores de seminario. Rectores de seminarios mayores. Vino un monseñor, bueno, un arzobispo, patrón me parece que se llamaba. Patrón Wong. Sí, que es mexicano. Dio una conferencia a los rectores, no tanto a nivel de ideas, sino a nivel de ideas, ¿qué es lo que el Papa Francisco está diciendo de lo que tiene que ser el sacerdote? Sino también cómo el Papa Francisco lo está viviendo. Hizo una exposición no solamente a nivel de discursos y documentos, sino también en actitudes del Papa Francisco. A mí me encantó. Y me hizo revisarme, ¿no? Entonces, como todo, es que a veces nosotros queremos ya aquí y ahora todo que sea así, que todos tengan claro y asimilado lo que el Papa está ofreciendo, y que dejemos un poco lo que tenemos que dejar y que sepamos vivir lo que tenemos que vivir. Pero bueno, es que las cosas no se hacen tan rápidamente, ¿no? Yo pues, vengo de familias de médicos, ¿no? Cuando hay una enfermedad, para sacar la vacuna no se saca al día siguiente de la enfermedad. Para sacar una vacuna hace falta tiempo, ¿no? Pues igual, pues la Iglesia pues necesita también tiempo y por un proceso de asimilación para poder servir al mundo, ¿no? Y bueno, el Papa Francisco está dando un tono que ciertamente es el tono que el Señor nos está pidiendo hoy por hoy, ¿no? Insiste mucho el Papa Francisco en la desclericalización y arrea duro al clero. Y hace bien, porque uno de los peligros que hoy tiene el presbiterio es volver a formas pasadas que no son correctas, y es
el clericalismo en el sentido negativo, en el sentido de que yo aquí mando, aquí esto se hace como yo digo, y ojo que aquel no haga lo que yo digo, ¿no? No, la Iglesia no está ahí, la Iglesia está en la autoridad, pero en la corresponsabilidad. El sacerdote tiene autoridad, pero al servicio de una corresponsabilidad. Y los laicos y los cristianos comprometidos saben mucho más en economía que el cura, aunque hay algunos curas que saben mucho de economía, ¿no? Y bueno, y las cosas del mundo, es normal que los laicos conozcan más cosas del mundo que el sacerdote. Pero el sacerdote tiene la autoridad para, pues bueno, guiar al pueblo de Dios según lo que el Señor quiere, ¿no? Y bueno, y ahí estamos, ahí estamos. En las nuevas generaciones nos estamos dando cuenta que hay un tipo de clero joven que están brotando actitudes clericales, de clericalismo, que ciertamente no es bueno. Yo quería decir, tampoco por culpa de ellos, porque se les ha formateado así en los seminarios. Yo creo que a nivel general, yo no voy a entrar en cosas concretas porque ahí yo patinaría seguro, ¿no? Pero a nivel general ese no es el planteamiento de la Iglesia, ¿eh? Si hay alguna realidad de clericalismo, es que hoy la Iglesia de España no va por ahí, no es así, es algo totalmente secundario y luego que no es bueno y que eso no va por ahí, ¿no? Y el Papa ciertamente está cuestionándolo mucho. Como también podemos dar el otro punto, ¿no? El otro punto es laicos que se adueñan de la parroquia y el cura no tiene nada que hacer y decir. El otro día me decía un sacerdote, es que estoy cansado para tomar una decisión, es que tengo tantas personas que consultar que al final no tomo decisiones. Es que tampoco es eso. El cura tiene que hacer posible que en su parroquia quepan todos. Y hay parroquias que se adueñan los laicos y que al final se hacen señores y marginan a otros, ¿eh? Entonces son los extremos, clericalismo, pero cuidado, que cuando los laicos se adueñan de las parroquias, unos cuantos, y esto se hace lo que nosotros decidimos, al final o eres de mi color o aquí no cabes, ¿no? Y no es así. Aquí así no es así. El cura es el que hace que todos tengan cabida. ¿Están pensando en otro tipo de parroquias? Es decir, parroquias geográficas seguirán existiendo, me imagino, sí, pero otro tipo de parroquias por colectivos, por... Lo que pasa es que en la Iglesia hay tanta riqueza de instituciones, de asociaciones, que creo que se pueden buscar mucho tipo de esto, ¿no? Siempre cuando se habla de parroquia, se habla el tema de parroquias, movimientos eclesiales, ¿no? Entonces hay movimientos eclesiales, hay algunos muy fuertes, que cuando las parroquias no funcionan, pues se hacen presentes. Pero cuando las parroquias funcionan, los movimientos tienen que integrarse en las parroquias. Por lo importante es la pastoral que brota de una parroquia que funciona, ¿no? En la parroquia cabe en todo el mundo. Qué difícil es eso de comunidad de comunidades, ¿no? Sí, verdadera familia, comunidad de comunidades. Yo me lo he creído. Y yo, en 20 años de cura de pueblo, yo lo he intentado. Y creo que moriré intentándolo, ¿no? También es verdad que hay gente que no cree, gente que no participa de la Iglesia, que lleva a sus hijos a la parroquia, ¿eh? Y tú, como que no eres persona que frecuentas y tal, ¿cómo traes a tus hijos a la parroquia? Pues de todos los grupos que hay en el pueblo, el mejor es el de la parroquia. ¿A dónde voy a llevar a mis hijos, no? Eso también está ocurriendo, ¿no? Ante un mundo que hay ambientes malos y muy malos, pues muchas veces los ambientes de las parroquias son buenos y muy buenos. Claro. Los alejados, es decir, el Papa Francisco insiste mucho en la Iglesia misionera, la Iglesia en salida. Si no tenemos fuerzas suficientes como para cuidar a los que ya tenemos, ¿cómo vamos a salir a buscar a los alejados? Yo me he enfadado con mi parroquia, en una de las parroquias que estaba algunas veces me he enfadado, porque a la gente le molesta que el cura se vaya. Nuestro cura es nuestro cura y usted tiene que estar 24 horas, 365 días. Dices, bueno, están acostumbrados al modelo antiguo, claro. Pero dices, vamos a ver, pero es que un cura hoy nos tenemos que estirar y tenemos que salir. Y más cuando la Iglesia diocesana te pide algo o la Iglesia universal te pide algo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Como al Señor, amigo de publicanos y pecadores, le decían al Señor, ¿no? Bueno, pues el Señor, el sacerdote, está llamado a no quedarse solamente en los cercanos, sino también ir al encuentro de los alejados, ¿no? Es verdad que cuesta.
Yo como sacerdote lo intento vivir. Y ¿Más en las ciudades que en los pueblos? Esa salida. Pero yo creo que es un tono que todo sacerdote tiene que vivir. El sacerdote se debe a todos, también y sobre todo a los alejados. Entonces, el cura no puede, yo hago lo que me toca, no puede ser un funcionario. No puedo hacer lo que me toca y a mí que me dejen tranquilo, mi tiempo, mis horas libres, no, eso no es así. El sacerdote descansa en orden al servicio. Mi vida es para servir, mi vida es para todos. Y tiene que dejarse ver, y tiene que dejarse encontrar, y tiene que ir a lugares donde a veces dices, bueno, yo creo que van a ir ahí, me van a comer. Bueno, pues hay que dejarse comer por el bien de los demás, ¿no? Yo conozco realidades de situaciones que dices, Dios mío, es que no sé lo que me voy a encontrar. Yo he tenido que vivir como sacerdote situaciones muy duras y muy difíciles y luego muy gratificadoras y muy hermosas, ¿no? Pero esa tensión interior amorosa de ser todo para todos, para llevar a Cristo a algunos, pues eso es lo que un sacerdote tiene que vivir, sea en zona rural, sea en zona urbana, y luego, bueno, pues que es verdad que cuando la gente está contigo y te conoce y tal, a veces es que te cuidan tanto que al final es que te cuidan demasiado, y no. Y ese no voy a permitir a que me cuiden tanto, sino voy a violentarme para ser para todos, ¿no? Pues no es fácil. La mayoría del clero español es un clero bueno y reconocido, sí, suficientemente, sí. Pero hay algunos casos. ¿Qué protocolos estáis siguiendo en los casos, por ejemplo, de pederastia? Pocos, afortunadamente, pero que algunos hay. Bien, está claro, tolerancia cero, ¿no? Es tolerancia cero y colaboración, por supuesto, con la justicia, ¿no? Transparencia y colaboración con la justicia, ¿no? Lo que está claro es que también hace falta de ayuda a las víctimas, y luego está claro de que también presunción de inocencia, es decir, porque es que a veces cualquier cosa es escándalo. Y hay que tener cuidado. Yo conozco sacerdotes que se les ha acusado de algo que era mentira. Y a veces se aplican medidas que ante una realidad que es falsa. También yo conozco algún seminario, alguna diócesis, que ante una acusación de un abuso o de un escándalo con un sacerdote, una diócesis, el obispo ha dicho que no. Porque habían datos más que suficientes para creer que era una difamación. Y no, entonces que con el tiempo pues realmente ha sido así. O sea, conjugar esos dos principios no debe ser fácil en la práctica. Está claro de que cuando un obispo lo primero que tiene que ver es si realmente hay datos suficientes para iniciar un proceso. Cuando hay datos, se inicia el proceso a lo que haga falta. Por supuesto, eclesialmente y civilmente. Si es penal, por supuesto. Ahora, hay casos que no hay materia. Y no se puede ser desproporcionado. Es que a veces yo me parece que los medios actuales a veces son injustos ante situaciones, porque ya de principio está condenado un sacerdote. O sea, ya en principio el sacerdote está en cuestión. Pues no, es que no es así. O sea, pero no hay un deber especial de ejemplaridad, un plus más. Totalmente de acuerdo. Los sacerdotes, voy a echarme... Los sacerdotes son el grupo mejor que hay en la sociedad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienen obligación de ser buenos. ¿Lo dice convencido? Porque nadie está obligado a ser bueno. Los curas sí. Cuando una persona va a un sacerdote, él tiene, por ser lo que es, obligación de ser bueno. Uh-huh. Luego será lo que sea, pero lo que él es y lo que él representa es bueno. Es portador de un misterio de amor. Pues que, si no lo hace, qué desgraciado, y qué desgraciado harán los demás, ¿no? Pero bueno, pues ahí estamos, ¿no? Yo personalmente creo que es mucho más la luz que la oscuridad, ¿no? Y la luz vence a la oscuridad. La Iglesia hoy por hoy está en un planteamiento de tolerancia cero, ciertamente, porque la Iglesia se debe a los más débiles y a los más necesitados. Y la Iglesia se entiende para los más débiles, sobre todo, y más necesitados. ¿Por qué no llega esa imagen? Los que conocemos a la institución por dentro sabemos que eso es cierto y es verdad. ¿Por qué no llega esa imagen a la gente común, al común de mártires? Pues tal vez porque no sabemos explicarnos o no sabemos decirlo,
o también es verdad, pues porque, pues bueno, pues es que leyendo a un periodista decía que la Iglesia necesita una mayor política de comunicación, ¿no? En el sentido de que yo también reconozco que a mí todo eso me cuesta mucho, porque yo soy cura y sigo siendo cura, y yo me dedico a ponerme al servicio de los demás y a hacer lo que tengo que hacer en presencia de Dios y en presencia de los hombres. Y saber vender lo bueno. Pero es que yo tengo que decir lo que hago. Pues no, pues ya se dará por sí mismo. Pero es que yo no creo en eso. Ahora, es verdad que los que tienen obligación de informar, tienen que informar y tienen que mostrar. Yo creo que al final es mostrar lo que realmente hay. Claro. Y hay que mostrar lo que somos. Dejar transparentar la realidad. Claro. La situación tiene mucho más que ofrecer y que mostrar, que ocultar. ¿Seguiremos teniendo curas de aquí a 10 años? Seguro ¿En España que seguirá habiendo curas? Seguro que sí. Y yo veo que hay muy buena gente. A la gente joven, ¿qué le diría usted para ilusionarle? Es decir, ¿vale la pena ser cura hoy en España? ¿Uno puede ser feliz siendo cura hoy en España? Ser perdón de Cristo es una bendición. Ser presencia de Cristo es una bendición. Ser caridad de Cristo es una bendición. O sea, la gente está necesitando autenticidad. La gente está necesitando, pues, la verdad de un amor. Yo a los sacerdotes les digo es que cuando vive la verdad del amor, pues la gente se queda con la boca abierta, ¿no? Y hoy la gente necesita eso. Es decir, el sacerdote es presencia sacramental de Cristo, cabeza, pastor, siervo y esposo. Presencia de Cristo, sacramentalmente. Cuanto más vive lo que es, más fuerza tiene. Cuanto menos vive, menos fuerza tiene. Y realmente yo personalmente, yo estoy feliz de ser sacerdote, pero tengo claro de que soy pecador, soy débil, tengo cosas que purificar y cosas que cambiar, y yo veo que ciertamente yo no dejo de decirlo, hay esperanza, y hay jóvenes y luego sacerdotes mayores. Yo lo he oído. Un sacerdote de 50 años, que celebra sus 50 años de ministerio, que se levanta en esas celebraciones de 50 y 25 años que se hacen, normalmente se hace San Juan de Ávila, Cristo somete a un sacerdote, pues se levantó y le dijo al obispo: mire, señor obispo, 50 años de ministerio, cuente conmigo mientras el cuerpo dure. Y le dijo: cuanto más nos piden, más podemos. Cuanto más nos piden, más podemos. Hay dos actitudes distintas. Una, de que cuanto más nos piden, más podemos, porque es la fuerza del amor de Dios que nos lleva. Cuanto más me estiran, yo más puedo dar. Y el otro, que no le da la gana de la vida. El egoísta. El egoísta, cuanto menos da, menos ofrece. El que más da, más ofrece. Y hay dos talantes. Al final yo creo que lo determinante es la santidad del sacerdote, ¿no? Para poder decir eso, de verdad. Cuanto más nos piden, más damos. Que no, sacerdotes egoístas, sacerdotes encerrados en sí mismos, sacerdotes funcionarios, pues eso no va a ninguna parte. Por eso hay que rezar mucho hoy por los sacerdotes y ayudarles a que sean lo que son. Con este mensaje de esperanza nos quedamos. Muchísimas gracias, don Santiago, ha sido un placer.